Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia del presidente Gustavo Petro defiende consulta popular ante críticas de Vargas Lleras. El ex vicepresidente acusó a Petro de haber estado en una constante agitación política desde su llegada al poder, en lugar de gobernar. Luego de que el presidente Gustavo Petro convocara una consulta popular tras el hundimiento de la reforma laboral, las reacciones no se hicieron esperar. Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de Colombia, publicó a través de su cuenta en X que una vez más, Petro amenaza al Estado de Derecho. La semana pasada lo hizo con la Corte Constitucional y ahora con el Congreso de la República. El exfuncionario aseguró que la reciente decisión de la Comisión Séptima del Senado de archivar la reforma laboral fue presentada por Petro como una traición al cambio, lo que, en su opinión, constituye una forma de presión indebida sobre el poder legislativo. Responde con la amenaza de convocar una consulta popular, como si el disenso se resolviera por la vía de la presión callejera o el chantaje plebiscitario, afirmó Vargas Lleras, quien advirtió que este tipo de llamados solo profundizan la polarización. En respuesta a estas declaraciones, el presidente Petro defendió la consulta como un mecanismo legítimo amparado por la Constitución. La Constitución en su artículo 3 y la ley que desarrolla la participación popular permiten la convocatoria del presidente a consultas populares y establece sus etapas y sus excepciones. Eso es Estado de Derecho, señaló el mandatario. Además, Petro cuestionó la postura del exvicepresidente, acusándolo de ejercer presiones indebidas sobre la justicia. Usted esgrime su influencia en la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio, para presionar a la justicia y oponerla al gobierno, causando grave daño a la institucionalidad del país, afirmó el jefe de Estado. Vargas Lleras también criticó la manera en la que el gobierno ha manejado la situación económica y fiscal del país. Cuando todo se hunde, cuando no hay dinero ni siquiera para el pago de la salud, cuando no se pagan las cuentas del Estado, cuando éste está quebrado, lo más cómodo es dejar de gobernar y entrar desde ahora en modalidad de elecciones, sentenció. El ex vicepresidente acusó a Petro de haber estado en una constante agitación política desde su llegada al poder, en lugar de gobernar. Según él, el llamado del mandatario a la movilización ciudadana y sus advertencias sobre una supuesta obstrucción a su agenda de gobierno solo buscan deslegitimar a las instituciones. Señor Petro, respete las reglas del juego democrático. Gobernar implica respetar la autonomía de las instituciones. Lo contrario es abrirle la puerta a la anarquía, al deterioro institucional y a una crisis aún más profunda, concluyó. Gustavo Petro, es engañosa su consulta popular. Alfonso Gómez Méndez responde, recuerda la reelección de Uribe. El exfiscal y exprocurador asegura que el camino que eligió el presidente no es nada fácil. Explica cuáles son sus riesgos y cuenta datos históricos esenciales para entender lo que viene. Semana, ¿a qué le apuesta Gustavo Petro con elegir este camino de la consulta popular? Alfonso Gómez Méndez a. G.M. Tengo tres consideraciones. La primera, si el presidente está realmente decidido a dejar a un lado el camino del Congreso y escoger el de la consulta. O si de lo que se trata es de mantener los proyectos, en este caso, el proyecto en el Senado y buscar que de todas maneras lo aprueben, porque ahí la presentación de la consulta queda como una especie de amenaza para forzar la sesión del Congreso. Esa es la primera consideración. Semana, ¿y cuál es la segunda? G.M. La segunda consideración es que no tiene mucho peso la tesis del bloqueo institucional. Es el fundamento que ha señalado el gobierno, pero no veo un bloqueo, lo que veo es que el Congreso está funcionando. El Congreso hace lo que tiene que hacer, los jueces también hacen lo que tienen que hacer y el gobierno, a su manera, también está haciendo lo que le toca. Semana, y la tercera. G.M. La consulta popular sí es uno de los mecanismos de participación derivada de la Constitución de 1991, pero no puede ser concebida para reemplazar al Congreso. Es decir, la tesis de que un gobierno, cada vez que un proyecto no pase por cualquier razón, esté en la posibilidad de acudir directamente a las urnas, pues me parece que desnaturaliza un poco el sentido de este mecanismo. Porque lo mismo podría pasar si hay una decisión del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional. Por ejemplo, lo que pase con la pensional o con la conmoción interior. Detrás de eso puede haber muchas cosas. Semana, por ejemplo. G.M. Pues agitar es muy propio del presidente que podrá buscar, por ejemplo,
que esta consulta se haga muy cerca a la consulta del pacto histórico para que la consulta sea una especie de estimulante para la participación en la consulta partidista. Semana, usted es un experto jurista, pero también un testigo de la historia política de este país. Sí está adelantando Petro el 2026 con la consulta popular. ¿GM? Sí, como ya lo han dicho algunos, puede ser que el presidente haya decidido anticipar el proceso electoral, pero el camino no es tan fácil. La historia reciente demuestra que a quienes han escogido esa ruta no les ha ido tan bien. El expresidente Uribe, por cierto, en el mejor momento de su popularidad, escogió el camino del referendo para aprobar o pretender hacer aprobar una serie de normas jurídicas. Solamente una pregunta se aprobó. El presidente Santos eligió otro mecanismo, el plebiscito, para aprobar los acuerdos de La Habana y finalmente por escaso margen no fueron aprobados. Tuvo que recurrir a un mecanismo, non sancto y cabe la expresión acá para dar por aprobado lo que realmente se había desaprobado. Semana, hay un antecedente de consulta que fue la anticorrupción. ¿GM? Esa fue una consulta, por cierto, engañosa. Claro, con un gran gancho popular, porque era preguntar a la gente si quería que se luchara contra la corrupción, pues ¿quién iba a decir que no? Se le preguntaba a la gente si le bajaban los sueldos al congresista, pues ¿quién iba a decir que no? Pero se preguntaban cosas que ya estaban establecidas, como que existiera casa por cárcel para los corruptos. Todos ganchos populares por sectores del Partido Verde como Sandra Ortiz, como Carlos Ramón González, como Olmedo López, que fueron los que dentro de los verdes impulsaron esa consulta. Y esa consulta con todo y lo llamativa por acudir al populismo, pues tampoco alcanzó el umbral. Entonces de verdad que eso no es tan fácil. La llamada democracia plebiscitaria no siempre es una muestra de voluntad democrática. Semana, ¿usted ve posible que esta consulta llegue a las urnas? ¿GM? Depende, por lo siguiente, esta consulta no llevaría, por ejemplo, a que se apruebe integralmente el texto de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque a través de la consulta no pueden expedirse normas jurídicas. Y ahí lo que saldrían serían mandatos para el Congreso en temas muy puntuales para que los acoja como leyes. Pero no se puede utilizar la consulta, por ejemplo, para que se apruebe el texto que no ha sido aprobado en el Congreso. Semana, si la tesis del presidente es hacer una consulta porque no pasaron las reformas, pero en la consulta efectivamente no se pueden pasar las reformas, no es engañosa la presentación que hace Petro de la consulta. ¿GM? Claro, es que a veces se recurre al engaño en la presentación de las consultas, como lo acabo de decir en lo que fue la consulta anticorrupción. Aquí la gente está creyendo que si dice sí, por ejemplo, automáticamente todo lo que está establecido en el proyecto se aprueba. No. Hay unas cosas muy puntuales. Creo que el ministro del Trabajo ya ha dicho como decir, usted es partidario de que haya horas extras, eso se puede hacer. Por cierto, hay una ironía histórica en todo este debate. Semana, ¿cuál? ¿GM? Aquí, en Colombia, sí tuvimos incluso salario triple los domingos, pero, ¿sabe quién lo estableció? El gobierno de Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma, a través de un decreto de estado de sitio, el decreto 2351 de 1965. Semana, buen dato. Volviendo al tema, ¿usted cree que la consulta es un camino populista? ¿GM? Sí, yo creo que a lo mejor le funciona y que puede arrastrar más esto que una consulta de otra naturaleza. Y también debo decir que hay muchas cosas de la reforma laboral que son buenas. Yo creo que al presidente todavía le quedan recursos en el Congreso. Usted sabe que en Congreso no todas las firmas conducen a decisiones finales. Cuando se planteó la reelección de Uribe había 18 firmas para hundir la reelección de Uribe en la Comisión Primera de la Cámara. Y en una noche, al estilo Copperfield, hicieron desaparecer los votos de Gidis Medina y de Teodolindo Avendaño y fue aprobada la reelección. De pronto aquí también puede aparecer Copperfield para que aparezcan o desaparezcan los votos y continúe el trámite. Semana, el presidente alcanza a sacar los 13 millones que se necesitan para el umbral. ¿GM? Es muy difícil, la verdad. Uno no puede desconocer que el presidente tiene un 30% todavía de aceptación, que es como el equivalente al 30% del censo electoral que se necesita. Sería muy aventurado decir, no, el presidente no lo saca.
A lo mejor lo puede sacar, pero no lo veo tan fácil. Semana, una eventual victoria del presidente o una eventual derrota, ¿qué tanto afecta al candidato del petrismo en 2026? Ah. Claramente, una victoria lo fortalecería mucho. Y una derrota podría afectar la gobernabilidad. Aunque recordemos que cuando el presidente Santos perdió el plebiscito, hubo una reunión en la que se pensó incluso en que el presidente renunciara y, sin embargo, eso no pasó y el presidente pudo seguir adelante y sacaron varias cosas. Semana, hay quienes dicen que el presidente gana con cara y con sello porque igual tendría una bandera que ondear este año, previo a las elecciones. ¿Está de acuerdo? Ah. No lo veo tan claro porque si bien puede aprovechar esos 6 meses de agitación, pues parece que el país es mucho más que ese 30%. Entonces, esos 6 meses de agitación pueden tener como consecuencia que desaprueben aún más la gestión del presidente. Vicky Dávila lanzó pullas a Petro por convocatoria de una consulta popular. Sabe que tiene de su lado a la primera línea. En entrevista con Infobae Colombia, la periodista y actual candidata a la presidencia aseguró que el gobierno no cuenta con los tiempos para adelantar la consulta que definiría el futuro de las reformas a la salud y laboral. Ante el eventual hundimiento de la reforma laboral en el Congreso colombiano, el presidente Gustavo Petro anunció que buscará sacar adelante el proyecto, por medio de una consulta popular, con el propósito de que los ciudadanos decidan sobre el futuro de la iniciativa gubernamental. El anuncio presidencial ha generado diferentes reacciones en el sector político colombiano. Una de ellas fue la de la periodista Vicky Dávila, actual candidata a la presidencia de Colombia que, en entrevista con Infobae Colombia, afirmó que es una forma hábil para que el sector petrista comience a presentar sus estrategias para lo que será la campaña electoral del 2026. Petro, entonces, muy hábil, como politiquero que es, lo que quiere es entrar ya en campaña y amedrentar a los ciudadanos, amenazar a los ciudadanos con el cuento de que va a sacar a otros ciudadanos a la calle. Él tiene de su lado a los agitadores, a la primera línea, en fin, una simpatía rara ahí con esos grupos criminales, pero no. No le tenemos miedo a Petro, declaró la comunicadora. Además, Vicky Dávila comparó la consulta propuesta por el primer mandatario con la realizada por la entonces senadora Claudia López en 2018, donde solo acudieron más de 11 millones de colombianos a las urnas, al considerar que el umbral para superar este tipo de comicios es de 13 millones de votantes. El Gustavo Petro sabe que la tiene cuesta arriba y los tiempos no le alcanzan. Ha habido otras consultas, por ejemplo, la consulta anticorrupción. Esa consulta anticorrupción, ¿quién no quería luchar contra los corruptos o quién no quiere en Colombia? Pues votó un montón de gente y aún así no le alcanzó. Solo sirvió para pavimentar las aspiraciones políticas de Claudia López a la alcaldía de Bogotá, expresó. También, criticó que el gobierno esté utilizando a jóvenes estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para adelantar las movilizaciones sociales por el país. Ver a los jovencitos del SENA que son estudiantes, hombre. ¿Cómo los sacan? ¿Cómo los llevan allá? ¿Cómo los manipulan? ¿Cómo les dicen mentiras? Eso no se puede volver a repetir en Colombia. Hay que dejar que los jóvenes tengan un pensamiento libre, puntualizó. Consulta popular de las reformas de Petro. En una locución presidencial emitida en la noche del martes 11 de marzo de 2025, el presidente Gustavo Petro, acompañado de varios integrantes de su gabinete ministerial, congresistas y ciudadanía en general, anunció que convocará una consulta popular para que sea, según él, el pueblo el que defina el futuro de la reforma laboral y, de la misma manera, la reforma a la salud. La postura del mandatario colombiano obedece a que en la Comisión Séptima del Senado fue presentada una ponencia de archivo para la reforma laboral, liderada por 8 congresistas de oposición e independientes, lo que significaría el eventual archivo de la iniciativa en el legislativo. Pese a superar sus primeros 2 debates en la Cámara de Representantes, la manera como la Constitución de Colombia permite que el pueblo decida directamente se llama consulta popular. El bloqueo institucional es una dictadura contra el voto popular y al bloqueo institucional se le responde con democracia real, y la democracia real la decide el pueblo. La participación de la ciudadanía, ya que sus representantes no fueron capaces de hacer eco de su voz en las elecciones del año 2022, declaró el mandatario colombiano. Del mismo modo, el jefe de Estado insistió en que el Senado tiene un plazo de 30 días para que, en máximo, en 90 días más 3 meses, se resuelva con el voto de la ciudadanía colombiana.
Nuestra convocatoria a un gran acuerdo nacional, al que invitábamos al gran empresariado y a la oposición, ha fracasado. Se burlaron de eso. El gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir, y convoca una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud. Nosotros creemos que es al pueblo al que le toca decidir, sostuvo. La consulta popular es uno de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la legislación colombiana, contemplada en la Ley 134 de 1994, en donde permite al jefe de Estado o a los mandatarios locales, en el ámbito departamental, distrital o municipal, someter a consideración del electorado un asunto de trascendencia nacional o regional. La Agencia Nacional de Tierras explicó qué pasa con terrenos que Petro dio a campesinos y que podrían terminar en manos de un narco. No fue negligencia. Los campesinos de Azocar podrían perder los terrenos entregados en 2023 debido a una decisión de la Fiscalía que devuelve la administración a un narcotraficante condenado. El 19 de febrero de 2025, campesinos de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno a Azocar fueron notificados de que debían abandonar los predios El Amparo, El Porvenir y San Ignacio, en el sur del Cesar. Estas tierras les fueron entregadas en diciembre de 2023 como parte de la reforma agraria, pero la Fiscalía 50 levantó el secuestro de los terrenos, devolviendo la administración a Luis Alberto Urrego Contreras, alias Bacon, un narcotraficante condenado, pese a que las fincas están en proceso de extinción de dominio. La Agencia Nacional de Tierras aclaró que la entrega a los campesinos se hizo en el marco de ese proceso y bajo la Resolución 720 de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Además, la entidad aseguró que no hubo negligencia en el proceso, ya que las promesas de compraventa siguen vigentes y los trámites financieros con el Ministerio de Hacienda están adelantados. Los campesinos de Azocar llevan décadas luchando por su derecho a la tierra, desde que fueron desplazados de la antigua Hacienda Bellacruz en los 90. Aunque en 2016 la Corte Constitucional ordenó recuperar los baldíos de la nación para adjudicarlos a campesinos, demandas y medidas cautelares han frenado la entrega definitiva. A pesar del anuncio de Petro en 2024 sobre la entrega de hectáreas a familias campesinas, la decisión de la Fiscalía permitió que el abogado de Urrego Contreras notificara el desalojo, dejando a las familias en incertidumbre. La AN reafirmó su compromiso de proteger los derechos campesinos y seguir trabajando para que las tierras destinadas a la reforma agraria no se pierdan en medio de los procesos judiciales. En pelea entre conservadores por el territorio se metieron hasta opositores a Petro. El Congreso no se ha paralizado por el llamado del presidente Gustavo Petro a una consulta popular sobre las reformas sociales. De hecho, el gobierno está tratando de recomponer relaciones y alcanzar unas mayorías mínimas, y la entrega en territorio, el fondo que estructura y financia proyectos en regiones, es muestra de ello. El gobierno Petro les entregó desde el inicio en territorio a los conservadores. En la cabeza de la entidad estuvo hasta la semana pasada Lina Barrera, es representante a la Cámara Azul, que había sido nombrada ahí desde el gobierno de Iván Duque. Barrera renunció porque se va a lanzar a la Cámara de Santander en 2026. Los conservadores pidieron mantener ese cupo y el gobierno accedió. La pelea pasa ahora por quién es la persona escogida para liderar una entidad con $1 billón de presupuesto. Un bloque encabezado por el representante a la Cámara, Nicolás Barguil, primo de David Barguil, postuló a Gilda Rivas, quien fue secretaria del Partido Conservador. La representante Ingrid Sogamoso de Boyacá presentó la hoja de vida de Nelson Pérez, un político de ese departamento. Los dos nombres no convencieron en Casa de Nariño. Aprovechando la confusión, entró en escena el bloque de representantes conservadores del Tolima, Gerardo Yepes, Alejandro Martínez y Elsie Sasa, cuyos jefes políticos son el senador Óscar Barreto y la gobernadora Adriana Magalí Matiz. Barreto y Matiz han sido opositores al gobierno Petro, especialmente por el tema de seguridad. La gobernadora Matiz fue la que reclamó airadamente al presidente en un encuentro público. Ese bloque del Tolima está moviendo la hoja de vida de Nora Esperanza Luna, quien es actualmente subgerente financiera en territorio y antes se desempeñó en cargos públicos del Tolima en el que el equipo de Barreto tuvo el mando. Barreto está empoderado en el Tolima y, además de buscar mantener 3 de las 4 cámaras del departamento, va a jugar a dejarle su curul a su sobrino Santiago Barreto. Diferencia entre consulta popular, plebiscito y referendo, lo que debes saber tras anuncio de Petro. Si bien los tres permiten a los ciudadanos votar sobre temas importantes, tienen diferencias clave en su propósito y en el tipo de decisiones que toman. Se lo explicamos.
El presidente Gustavo Petro, tras un revés en la Comisión Séptima del Senado, donde algunos miembros firmaron una resolución para archivar la reforma laboral, el mandatario decidió recurrir a un mecanismo directo de participación popular, la consulta popular. El anuncio se produjo en la tarde del 11 de marzo de 2025. El mandatario propuso que sea el pueblo el que decida. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud. Ante esto, surge la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una consulta popular, un plebiscito y un referendo? Pues bien, existen diversos mecanismos de participación ciudadana en Colombia para que los ciudadanos influyan en temas de interés nacional, departamental, distrital o local. 3. De los mecanismos más conocidos son el plebiscito, la consulta popular y el referendo, definidos en la sentencia C-180 de 1994 de la Corte Constitucional de Colombia. ¿En qué consiste la consulta popular? La consulta popular es un mecanismo mediante el cual se somete a la consideración del pueblo una pregunta de carácter general sobre un tema de relevancia nacional, departamental, distrital o local. En este caso, como lo propone el presidente Petro, se buscaría una votación nacional para que los colombianos se pronuncien sobre las reformas a la salud y laboral. Este mecanismo permite que el presidente, el gobernador o el alcalde de turno planteen una pregunta a la ciudadanía sobre un asunto de interés general que requiera su pronunciamiento. Esta se realiza mediante un voto de sí o no y su propósito es generalmente para conocer la opinión de la ciudadanía. El proceso para convocar una consulta popular comienza cuando el presidente presenta la pregunta al Senado, que tiene un mes para pronunciarse sobre la conveniencia de la consulta. Si el Senado aprueba la iniciativa, el presidente puede convocar la consulta dentro de los 3 meses siguientes a la aprobación. La consulta será válida si al menos una tercera parte del censo electoral vota y la mayoría de esos votantes aprueba la propuesta. ¿Para qué sirve el plebiscito? El plebiscito es un mecanismo mediante el cual el presidente de la República convoca al pueblo para que apruebe o rechace una decisión importante tomada por el Ejecutivo. A diferencia de otros mecanismos, el plebiscito no se refiere a la aprobación o modificación de una norma jurídica ya escrita. En lugar de ello, se le consulta a la ciudadanía sobre una decisión que afecta a la nación, sin que esta decisión esté previamente plasmada en un texto legal. Es, en esencia, un pronunciamiento del pueblo sobre un asunto fundamental para el futuro del Estado o de la sociedad. Por ejemplo, un plebiscito puede realizarse para definir el rumbo de una política nacional clave o para tomar decisiones que afecten a toda la nación. Un caso histórico que ilustra el uso del plebiscito en Colombia es el que se llevó a cabo en 2016 sobre el acuerdo de paz con las FARC, donde los ciudadanos decidieron si aprobaban o no el acuerdo firmado por el gobierno y la guerrilla. ¿Qué es un referendo? El referendo es quizá el mecanismo más cercano a la consulta popular, pero se diferencia en que está enfocado principalmente en la aprobación, derogación o modificación de normas jurídicas, leyes o reformas constitucionales. Este mecanismo puede ser propuesto por el gobierno o por un grupo de ciudadanos, y está dirigido a la aprobación o derogación de una norma ya redactada y formalizada. El referendo tiene una estructura similar a la consulta popular en cuanto a que la ciudadanía emite un voto directo, pero lo que se somete a votación son textos legales o proyectos de ley que ya están definidos, no decisiones o planteamientos generales. A través del referendo, los colombianos pueden decidir si aprueban o rechazan una nueva ley o incluso una reforma constitucional. Un ejemplo de referendo en Colombia fue el realizado en 2003 sobre la reforma a la Constitución, que modificaba varios aspectos de la Carta Magna. Iván Duque promoverá la abstención en la consulta popular de Petro y recuerda que el Congreso es el único que puede hacer leyes. El expresidente de Colombia fijó su postura sobre el mecanismo que se propuso desde la Casa de Nariño. El país está en medio de una gran polémica por cuenta de la consulta popular que promoverá el presidente Gustavo Petro para consultarles a los colombianos si quieren que se implementen en Colombia las reformas, la laboral y la de la salud. Dicha propuesta ha generado reacciones desde todos los sectores políticos al considerar que sencillamente el país entrará en una etapa anticipada de elecciones por cuenta de las decisiones de la Casa de Nariño. En todo este escenario, el expresidente Iván Duque fijó su postura y señaló que la Constitución política de Colombia es clara y que el único facultado para hacer leyes es el Congreso de la República. La convocatoria que se quiere hacer de una consulta popular es para eludir que el Congreso corrija los adefesios contenidos en las reformas, laboral y de salud. Esa nueva improvisación,
en medio de un año electoral y de una crisis fiscal, le costará al país entre 500.000 y 700.000 millones de pesos, dijo. Por esa razón, Duque será uno de los principales promotores de la abstención, ya que es una de las opciones que se podrá contemplar en dicha consulta popular que se estaría dando después de mitad de año. Si ese adefesio prospera, la mayoría de los colombianos nos abstendremos de ser cómplices del derroche y del golpe que se le quiere dar al Congreso, reiteró. A juicio del expresidente, el gobierno Petro está haciendo una lectura equivocada de todo lo que está ocurriendo con sus reformas en el Congreso de la República y se están tomando decisiones erradas. Lástima que, de manera torpe, se quiera desconocer que el pueblo, en virtud del artículo 3 de la Constitución, elige al Congreso para hacer las leyes. Con más populismo, posverdad y polarización no se fortalece la Constitución. Petro y Duque han tenido varias diferencias políticas que se han reflejado en las redes sociales. Por ejemplo, este miércoles, 12 de marzo, hubo un contrapunteo en X por las posturas que fijaron los dos. No amenacen al país. Ya los conocemos como pirómanos y también como bomberos, donde han brillado por su incapacidad. No vamos a permitir los colombianos que sustituyan al Congreso, que intimiden a las Cortes, que nos impongan por la fuerza la destrucción del empleo y la salud por cuenta de alucinaciones ideológicas, dijo Duque. Luego se dio la respuesta de Petro, la cual estuvo acompañada de una fuerte acusación: ninguna reforma progresista que se presentó destruye seres humanos, al contrario, dignifica su trabajo, su salud, impidió que roben sus recursos como hicieron en su gobierno por billones, usando el COVID, dignificó su pensión. En los próximos días se conocerá la hoja de ruta del gobierno Petro para impulsar su consulta popular. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.